Hablé con un caballero el otro día que al dar un mensaje ante cientos de alumnos en medio de su discurso, él fue interrumpido por estudiantes hostiles. Hablaba sobre Cristo y en medio de su mensaje alguien gritó: ¿a quién le interesa? Y luego me explicó, él dijo, el auditorio era hostil. Y que cada vez más parece haber una creciente hostilidad en nuestra nación hacia la fe cristiana y un sentido creciente de militancia, específicamente procristiana y anticristiana, fuerzas de las que hablamos antes de comenzar. En algunas ocasiones, lamentablemente, los no creyentes temen que militantes cristianos lleguen a intentar forzar la adhesión religiosa de personas no creyentes a través de leyes, reglamentos y todo eso, y están justificadamente atemorizados de esto. Trato de recordarles a mis hermanos y hermanas que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a los no cristianos tanto como a los cristianos. Debemos tener mucho cuidado con eso, pero muchas veces hay un sentimiento de angustia y hostilidad dirigido hacia los cristianos, contra ministros, teólogos, evangelistas y demás. Y en medio de todo eso, lo que encuentro extremadamente raro es que alguien públicamente critique la integridad de Jesús. Pienso, por ejemplo, en un comentario que George Bernard Shaw hizo una vez, en el cual criticaba a Jesús. Él no era cristiano, y Shaw dijo de Jesús, cuando criticó su comportamiento, él dijo, había momentos en que Jesús no se comportaba como cristiano. Y yo pensé que era algo irónico que cuando George Bernard Shaw quiso criticar a Jesús, no se le ocurrió otra pauta moral más elevada para criticarlo que la conducta de Jesús mismo. Como dije, aunque encuentro grupos de verdadera hostilidad dirigidos hacia mí, hacia la iglesia o hacia la historia de la influencia cristiana, sin embargo, hay una especie de reserva al hablar de Jesús. Porque entre tantos seres humanos que han vivido, dudo que alguien haya inspirado más respeto universal por su conducta e integridad que Jesús de Nazaret. De hecho, el mundo es respetuoso con Jesús. La pregunta que me queda es, ¿por qué, si fue alguien tan maravilloso, tan amoroso, tan bondadoso y compasivo con todo tipo de personas enfermas y despreciadas, una especie de Madre Teresa de su propia generación y aún más, ¿por qué fue asesinado? No solo fue ejecutado, sino que las masas clamaban por su sangre. ¿Qué era lo que en Jesús de Nazaret inflamaba las pasiones del pueblo por él o en su contra? Me gustaría leerles un pasaje del Evangelio de San Marcos que considero empieza a tratar esta cuestión en particular. Cuarto capítulo del Evangelio de San Marcos, empezando por el versículo 35. Leemos esto. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Se imaginan la escena? Esto tuvo lugar en el mar de Galilea, y debo decirles que es un fenómeno topográfico bastante especial en Palestina, por el túnel de viento que se forma entre el desierto de Transjordania y el mar Mediterráneo. Lo que sucede en esta situación geográfica es que una especie de túnel de viento está apuntando hacia el mar de Galilea.
y tormentas violentas de enormes proporciones pueden levantarse sin previo aviso sobre ese lago. De hecho, estuve allí hace un par de años y tomé un crucero de excursión que atraviesa el mar de Galilea, y con el equipo náutico más moderno y marineros muy bien entrenados. Nos decían que aún viven aterrorizados de estas extrañas tormentas que ocurren aún en estos días por allá. Bueno, aquí los discípulos eran pescadores avesados y habían estado en ese lago 1000 veces. Y una de estas violentas tempestades se levantó en el medio de la noche. Y las olas eran de gigantescas proporciones. El viento rugía y cada segundo el barco estaba en peligro de zozobrar y ahogar a los pescadores. Y todo el tiempo Jesús dormía en la barca. Detesto a las personas así. Los he visto en aviones. He estado en aviones en los que las azafatas gritaban de pánico. El avión caía de a tramos de 1000 pies en violentas turbulencias y un señor al lado mío tranquilamente dormía. Yo quería sacudirlo y decirle: ¿que eres calvinista tal vez? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿No te das cuenta de que podríamos estrellarnos en cualquier momento? Pero estas personas poseen un espíritu calmo y sereno y duermen tranquilos. Bueno, allí estaba Jesús, durmiendo en la popa del barco, y en la Biblia dice algo fascinante aquí. Dice que los discípulos tenían miedo, y no hay nada particularmente fascinante en eso. Pero quiero aplicarlo a algo. Cuando enseñaba en un seminario en Filadelfia hace varios años, daba un curso sobre ateísmo académico, en el cual se le pedía a los estudiantes leer las fuentes primarias, los escritos de los más claros ateos de la historia occidental. Les mandé leer a los estudiantes las objeciones de David Hume, de John Stuart. Les mandé leer a los estudiantes las obras de Nietzsche y de Ludwig Feuerbach. Les mandé leer a los estudiantes la crítica que hizo Marx en contra de la teología cristiana, y de Kaufman y otros como Sartre y Camus. Y leímos estas obras y encontramos que los ateos, particularmente en los siglos XIX y XX, trataban de contestar la siguiente pregunta: sabemos que dijimos que no hay un Dios, pero el problema que nos perturba es que, a pesar del hecho de que estamos convencidos de que no hay ningún Dios, ¿por qué es que la especie humana parece ser incurablemente homo-religiosos? Esto es, ¿por qué es que donde quiera que vayamos encontramos personas que se dedican al ejercicio de la religión? Madeleine Murray contestó esta pregunta diciendo: porque las masas simplemente tienden a la superstición y no analizan críticamente el tema. Solo debemos educarlos un poco más. Pero personas como Freud y Marx y Feuerbach y Nietzsche deseaban una explicación más sólida, y así estaban de acuerdo en que para el hombre la religión emerge históricamente de las necesidades psicológicas de las personas. En otras palabras, de la humana fragilidad. Lo único que todos compartimos es nuestra mortalidad. Y así como sugirió Freud y Marx secundó la moción, es que todos los seres humanos tienen un temor incorporado a las fuerzas naturales que amenazan nuestras vidas. Y lo que sucede históricamente es que las personas comienzan a inventar religiones en las cuales el primer escalón del proceso evolutivo es imponer la idea de un alma viviente dentro de estas fuerzas. Y así había un Dios en la tormenta, un Dios en el terremoto, un Dios en la pestilencia. Freud dijo que el primer paso era la personalización de la naturaleza. ¿Por qué? Muy fascinante la teoría. La idea es esta: hay todo tipo de cosas allí afuera, damas y caballeros, que amenazan mi existencia. El cáncer, fuego, inundaciones, guerras, otras personas.
Pero he aprendido como ser humano cómo sobrevivir, al menos hasta ahora, a la hostilidad de otras personas. Cuando tú vienes hacia mí apretando los dientes, estás furioso y tienes un revólver, he aprendido a vérmelas con eso. Así, si estás enojado conmigo, puedo rogarte misericordia o hacerte cumplidos. No querrás dispararme a mí, pues yo soy el presidente de tu club de admiradores, ¿sabes? Me refiero a que, oye, te admiro y todo eso, y puedo intentar sobornarte, puedo decir, mira, si me perdonas, la mitad de mi reino es tuyo, o cosas así. Hemos aprendido estas pequeñas fórmulas para causar un cortocircuito en las personas que quieren atacarnos. La pregunta que hacía Freud era esta: ¿cómo puedo negociar con un huracán o una inundación? No podemos pedir nada a una tormenta, ni sobornar a un terremoto. No podemos halagar al cáncer y lograr que se vaya. Estas son fuerzas impersonales, no personales, que amenazan destruirnos. Así que lo que hacemos es proyectar en la naturaleza nuestras propias características para poder hablar con la tormenta. Y muy pronto endiosamos a la naturaleza. Ahora hablamos de esto a las deidades que están sobre estas fuerzas o sobre estas. Y la versión simplificada es el monoteísmo, en el cual solo debes hablar a un Dios sobre todos estos problemas. Así que si reverencias a Dios y honras a Dios y pagas tus deudas y envías tu cheque y haces todas esas cosas, entonces Dios, que es un poder que está por encima de la tormenta, te protegerá de todos estos problemas. Ya han visto la incidencia de esto en los ministerios televisivos, en los cuales el énfasis es puesto en la prosperidad y salud, que son siempre la voluntad de Dios. Escuchamos este concepto, nómbralo y reclámalo. Y lo que debes hacer para ser próspero o ser curado solamente es nombrarlo, confiar y tener fe en ello, y Dios otorgará estas cosas. Jugué al golf con un hombre aquí en Texas la última vez que estuve en la ciudad. Él sufría miserablemente. En los primeros 9 hoyos envió la pelota por cualquier parte. Llegamos al 10º hoyo y trazó una línea. Allí mismo dijo: muy bien, a partir de ahora empezaré a jugar golf. No más tiros malos. Yo dije: muy bien. Envió una pelota afuera. Después de eso sacó otro palo y le envió más lejos. Y luego de hacer 6 tiros más y no llegar al hoyo, se dio vuelta y dijo: no me alcanzó la fe. Pero tenemos la habilidad de proyectar nuestros deseos y anhelos sobre la naturaleza, como indicó Freud. Así que dijo: la religión es esto, por nuestro temor a la naturaleza inventamos a Dios. Es así de simple. Y así Dios se convierte en una muleta o en un opio, como sugirió Marx, para las personas que simplemente no soportan vivir en un universo hostil o indiferente. La razón por la cual es tan importante considerar este episodio de las Escrituras, damas y caballeros, es esta. Es que aquí encontramos que los discípulos de Cristo están aterrorizados porque se encuentran ante las fuerzas destructivas de la naturaleza. Sus vidas están en peligro a causa de la tempestad que se ha levantado en el mar. Y la Biblia dice que están atemorizados. ¿Y qué hacen las personas atemorizadas en medio de una crisis? Inmediatamente van al líder. Así que fueron a la popa del barco y, sacudiendo a Jesús, le dijeron: Maestro, haz algo o pereceremos. ¿Y él cómo reaccionó? Miró a su alrededor y vio la situación, y entonces la encarnación del Señor Dios, creador del cielo y la tierra, emitió una orden verbal, no a los hombres, sino a las fuerzas impersonales de la naturaleza. Se dirigió al mar y al viento y les ordenó con voz potente: ¡paz! ¡Paz ahora! Y al instante el cosmos respondió y le obedeció de inmediato. Así que el mar se serenó totalmente y el viento estaba tan calmo que no había ni una brisa en el aire. Ahora bien, lo que más me llama la atención en este relato está en la línea siguiente. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos cuando Jesús elimina la amenaza clara y presente de la naturaleza? Dice que tiran sus remos al aire regocijándose y dicen: ¡oh, sabíamos que lo harías!
No. El texto nos dice que en ese momento los discípulos comenzaron a experimentar un profundo temor. Esto es, en lugar de que sus temores se calmaran y aminoraran, sus temores ahora se intensificaron. Lo que Freud no entendió, damas y caballeros, es que hay algo dentro del corazón humano que tememos mucho más que cualquier fuerza impersonal de la naturaleza. Y eso es el poder y la presencia de una persona que es santa. Ahora los discípulos tiemblan y se hacen esta pregunta: ¿qué tipo de hombre es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Recuerdan que en una sesión anterior hablé sobre la xenofobia, lo separado de Dios, la diferencia de Dios que nos amenaza y atemoriza. Los discípulos dicen: un momento, acabamos de presenciar el despliegue de un tipo de humanidad que nos es desconocida por completo. Cada vez que ustedes conocen a una nueva persona, su cerebro recorre un catálogo de computadora con respuestas. Si esta persona está sonriendo, nos dice una cosa. Si frunce el ceño, nos dice otra cosa. Y ante las personas tenemos todas estas categorías y catálogos que usamos en nuestra experiencia como seres humanos. Y aprendemos cómo actuar con otras personas de acuerdo a nuestras experiencias. Hace unos cuantos años hubo un movimiento en este país de una terapia que proponía que todos debían despojarse de sus ropas literalmente, dejarlo todo al aire y revelar los profundos secretos de sus corazones. Y se le daba gran importancia a la franqueza. ¿Lo recuerdan? Todos decían: quiero que seas vulnerable. Ese movimiento vivió muy poco tiempo, pues las personas fueron mortalmente heridas cuando se abrieron demasiado. Me recuerda la historia de los 3 ministros, que cuando llegaron a los vestuarios, después de jugar golf, experimentaron una sesión espontánea de confesión. Y uno de los ministros dijo: ¿saben? Mi conciencia realmente me molesta. Intento ser un pastor y ser recto, pero tengo una debilidad contra la que he luchado toda mi vida. Es la debilidad por la bebida. Y dijo: bebo a escondidas. Y no he podido vencerlo. Los otros 2 hombres dijeron: oh Dios, realmente oraremos por ti. Y el segundo dijo: yo también tengo que confesar algo, tengo una lucha, la lujuria me tienta todo el tiempo y he podido controlar mi conducta, pero mis pensamientos no siempre han sido puros y no sé cómo vencer esta situación. Espero que ustedes oren por mí. Ellos dijeron: sí. El tercero no dijo nada. Los otros 2 dijeron: bueno, ¿tú no sufres ninguna tentación? El otro dijo: sí. Dijeron: ¿cuál es? Y él dijo: soy un chismoso compulsivo y me muero por salir de aquí. Pobres los que hablaron. Me refiero a que la razón por la cual somos tan cerrados y cuidadosos de no revelar todo sobre nosotros a cualquier persona que se acerca es que cada persona de esta habitación ha sido traicionada en un secreto. Cuando mostraron su corazón y contaron algo a alguien que pisoteó toda su alma. Después de que eso sucede a un ser humano, aprende a colocarse una armadura, ¿verdad? Así que no deseamos ser vulnerables y ser abiertos. Entonces usamos este mecanismo de computadora muy cuidadosamente para categorizar a todo ser humano. ¿Es esa persona confiable? ¿Es esa persona no confiable? Bien, los discípulos vieron a Jesús y sus computadoras enloquecieron y dijeron: un momento, no tenemos categoría para este hombre. Jamás habíamos encontrado a alguien tan otro, tan diferente, tan separado, tan apartado de la humanidad normal que pueda dar una orden al mar y el mar obedece.
En otras palabras, damas y caballeros, lo que aterrorizó a los discípulos es que de pronto se dieron cuenta de que estaban ante la presencia de lo santo. Y su temor se incrementó. Esta no es la única vez que esto pasa en el Nuevo Testamento. En otra ocasión, las mismas personas, en el mismo mar, donde leemos que los discípulos han estado toda la noche pescando, y vuelven y sus redes están vacías. Y Jesús se les acerca, ustedes conocen la historia, le dice a Pedro, ¿cómo les fue? Pedro se queja y dice, fue terrible, ni un solo pez. Él dijo, bueno, Pedro, ¿por qué no tomas las redes y las pones a este lado de la barca? Recuerden que el perfil que se da de la personalidad de Pedro en la Biblia es el de una persona algo impetuosa. ¿Pueden imaginarse lo que pensó Pedro cuando Jesús le dijo que pusiera las redes del otro lado de la barca? Me lo imagino. Él habrá querido decir algo así como, Hey, Jesús, eres un teólogo fantástico, un maestro religioso increíble, pero dame algo de crédito en nombre de Dios. Soy un pescador profesional y he puesto la red en todos los lados que hay en la barca durante toda la noche, y ahora intentas decirme cómo pescar. Pero tú eres el maestro y yo el discípulo. Le daremos gusto, muchachos, echen la red por la borda. Ya saben lo que pasó, todos los peces del mar de Galilea saltaron a la red. Tuvieron que traer otra barca y ponerla al lado, pues estaban a punto de zozobrar a causa del peso que cargaban. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Recuerden, Pedro es judío. Y es un hombre de negocios. Él no pesca por diversión, sino para ganarse la vida. Si yo hubiese estado en el lugar de Pedro, hubiera buscado en mi túnica un contrato y hubiese dicho, Jesús, este es el trato. Te ofrezco ahora mismo el 50%. Todo lo que quiero es 5 minutos por mes. Solo dame una mañana de sábado al mes y dime dónde poner la red. Eso es todo lo que quiero por el 50%. Pero Pedro no hizo eso. ¿Pueden creer lo que Pedro le dijo a Jesús? Pedro miró a Jesús y dijo esto. Es increíble. Dijo, aléjate de mí, pues soy un hombre pecador. Pedro dijo, Jesús, por favor, vete. No puedo soportarlo. ¿Ven lo que pasa? Es que cuando alguien que es santo se acerca a nosotros, inmediatamente nos sentimos incómodos, tomamos tremenda conciencia de nuestro carácter profano y queremos que esa persona se aleje de nosotros lo más posible. Hace unos años se organizó un torneo de golf en Carolina del Norte. Y el campeón defensor en este evento de golf tan importante había sido el ganador en años anteriores del premio al golfista del año. Como él iba a obtener este premio ese año en el torneo de Carolina del Norte y también era el campeón defensor del torneo, parte del reconocimiento era él debía jugar su primera vuelta de práctica con Billy Graham, el presidente de los Estados Unidos, y Jack Nicklaus. Eran el golfista del año, Nicklaus, Billy Graham y el presidente, un cuarteto impresionante. Así que salieron al campo y jugaron la vuelta de práctica. Cuando volvieron, un amigo mío estaba allí y se acercó a este golfista y le dijo, hey, ¿cómo fue jugar con Billy Graham, Jack y el presidente de los Estados Unidos? Y este golfista estaba furioso. Y respondió con ira, dijo, fue odioso. No era necesario que Billy Graham me empachara con religión durante los 18 hoyos de golf. Y entonces se fue enfurecido y recorrió el campo de práctica con su carrito y se bajó a golpear una pelota tras otra, enfurecido y descargando todo su enojo. Así que mi amigo se acercó, me llamó y nos sentamos a observar hasta que el balde de pelotas se vació. Y se acercó y le dije, así que Billy realmente te presionó, ¿eh? Y él dijo, no, en realidad, Billy no habló en absoluto de religión.
Solo tuve un mal día. La Biblia dice que los malvados huyen, aunque nadie los persiga. Lutero dijo que es la experiencia del hombre no creyente temblar ante el movimiento de una hoja. Aquí había un hombre que pasó su tiempo con Billy Graham, que es uno de los seres humanos más buenos que se puedan conocer. Y Billy Graham no tuvo que decir ni una palabra sobre el cristianismo para que esta persona se sintiera incómoda. Me doy cuenta de que cuando yo juego al golf tengo que pensar en los demás, porque si me uno a un grupo desconocido, siempre la pregunta inevitable será: ¿y usted a qué se dedica? Y todo lo que debo hacer para arruinar la diversión que disfrutan las personas en el campo de golf es decirles que soy ministro. Así que yo invento, solo les digo que soy escritor. ¿Y sobre qué escribe? Sobre muchas cosas. Estoy en el negocio de los seguros, ¿saben? Lo que sea. No porque esté avergonzado de ser lo que soy, sino porque no deseo arruinarles el día, pues en cuanto yo les digo que soy ministro, ellos comienzan a alejarse de mí. Y piden disculpas por el lenguaje que usan. Las personas se sienten incómodas. Imaginen que alguien se siente incómodo ante mí, es ridículo. Pero las personas se sienten incómodas en nuestra presencia, no porque seamos santos, sino porque representamos a aquel que lo es. Es interesante para mí que los enemigos más vehementes que tuvo Jesús en su vida fueron los fariseos. Aquellos hombres que se dedicaban a la rectitud. Ellos eran los rectos. Y las personas que se sentían más cómodas con Jesús eran los pecadores sin hogar, pues ellos no tenían ninguna ilusión de su propia rectitud. Pero aquellos que se enorgullecían de su pureza moral, cuando Jesús venía, exponía su impío carácter. Pues cuando la luz llega, la oscuridad no puede soportar su presencia. Cuando Pedro le dijo a Jesús: por favor, vete, Jesús no quiso irse. Para alegría eterna de Pedro, Jesús no hizo caso en lo absoluto a su invitación. En su lugar dijo: Pedro, ven aquí. Tú ven a mí. Estás cargado. Estás agobiado. Te voy a dar paz. Ven, damas y caballeros, la verdad más importante en todo el mundo está muy bien guardada, pero es algo horrible que haya sido guardada. Y es que somos invitados a la presencia de un Dios santo. Sartre dijo en sus escritos que lo último que deseaba era ser sometido a la mirada incansable de un Dios santo. Y aún así David, después de ser sometido al escrutinio de Dios, le dijo a Dios: oh Señor, examíname y conóceme. El secreto que el cristiano lleva consigo mismo es saber que en un lugar solamente podemos ser vulnerables, en el que podemos sentirnos cómodos. El único lugar en que podemos estar desnudos sin temor es en la presencia de Cristo. Debemos llegar a entender que aunque tengamos un temor y antipatía internos hacia lo santo, y aunque reconozcamos que somos impíos, en Cristo, damas y caballeros, somos bienvenidos. Los primeros frutos, nos dicen los apóstoles, de la justificación de una persona son estos dos: paz con Dios y acceso a su presencia. Estoy seguro de que hay personas en esta habitación, o que están mirando esta serie en video, que no tienen paz con Dios, que aún dicen como Pedro: por favor, vete, Jesús, porque me hace sentir incómodo. Y yo les digo a ustedes, les imploro, que si han estado oyendo esta serie sobre el carácter de Dios, consideren un par de cosas. Una es que no hay posible escapatoria jamás de la santidad de Dios.
Van a tener que entenderse con ello, ahora o en algún momento. Así que les suplico que en este instante lo resuelvan. Que comprendan que hay una rectitud que Dios ha provisto para ti en Cristo, que no es nuestra propia rectitud, es una rectitud extraña, es una rectitud foránea, es la justicia de Cristo que se te ofrece libremente si te sometes al reinado de Cristo. Todo lo que Él tiene y todo lo que Él ha hecho se convierte en tuyo. Y las peores tormentas de ira divina que puedan imaginar son silenciadas para siempre. Y Dios declara la paz. Y experimentarán lo que experimentó Isaías cuando conoció la palabra de Dios que dijo: mirad que te es quitada tu culpa. Ser cristiano es ser perdonado. La esencia de la fe cristiana es la gracia. La esencia de la ética cristiana no es la arrogancia, sino la gratitud. Y perdónenos si ante los no creyentes nos mostramos ante ellos como rectos, pues yo les garantizo que no hay cristiano en esta habitación que sea recto en sí mismo. Pero resuélvanlo, ahora y para siempre. Oremos. Padre, perdónanos por huir de tu presencia aterrorizados. Padre, perdónanos por participar de hostilidades en tu contra. Padre, cúbrenos con la justicia de Cristo, que por una vez en nuestras vidas podamos sentirnos cómodos en tu presencia. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablé con un caballero el otro día que al dar un mensaje ante cientos de alumnos en medio de su discurso, él fue interrumpido por estudiantes hostiles. Hablaba sobre Cristo y en medio de su mensaje alguien gritó: ¿a quién le interesa? Y luego me explicó, él dijo, el auditorio era hostil. Y que cada vez más parece haber una creciente hostilidad en nuestra nación hacia la fe cristiana y un sentido creciente de militancia, específicamente procristiana y anticristiana, fuerzas de las que hablamos antes de comenzar. En algunas ocasiones, lamentablemente, los no creyentes temen que militantes cristianos lleguen a intentar forzar la adhesión religiosa de personas no creyentes a través de leyes, reglamentos y todo eso, y están justificadamente atemorizados de esto. Trato de recordarles a mis hermanos y hermanas que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a los no cristianos del viento que se forma entre el desierto de Transjordania y el mar Mediterráneo. Lo que sucede en esta situación geográfica es que una especie de túnel de viento está apuntando hacia el mar de Galilea. Y tormentas violentas de enormes proporciones pueden levantarse sin previo aviso sobre ese lago. De hecho, estuve allí hace un par de años y tomé un crucero de excursión que atraviesa el mar de Galilea y con el equipo náutico más moderno y marineros muy bien entrenados. Nos decían que aún viven aterrorizados de estas extrañas tormentas que ocurren aún en estos días por allá. Bueno, aquí los discípulos eran pescadores avesados y habían estado en ese lago 1000 veces. Y una de estas violentas tempestades se levantó en el medio de la noche. Y las olas eran de gigantescas proporciones. El viento rugía y cada segundo el barco estaba en peligro de zozobrar y ahogar a los pescadores. Y todo el tiempo dije, aunque encuentro grupos de verdadera hostilidad dirigidos hacia mí, hacia la iglesia o hacia la historia de la influencia cristiana, sin embargo hay una especie de reserva al hablar de Jesús.
Porque entre tantos seres humanos que han vivido, dudo que alguien haya inspirado más respeto universal por su conducta e integridad que Jesús de Nazaret. De hecho, el mundo es respetuoso con Jesús. La pregunta que me queda es, ¿por qué, si fue alguien tan maravilloso, tan amoroso, tan bondadoso y compasivo con todo tipo de personas enfermas y despreciadas, una especie de Madre Teresa de su propia generación y aún más, ¿por qué fue asesinado? No solo fue ejecutado, sino que las masas clamaban por su sangre. ¿Qué era lo que en Jesús de Nazaret hizo como a los cristianos? Debemos tener mucho cuidado con eso, pero muchas veces hay un sentimiento de angustia y hostilidad dirigido hacia los cristianos, contra ministros, teólogos, evangelistas y demás. Y en medio de todo eso, lo que encuentro extremadamente raro es que alguien públicamente critique la integridad de Jesús. Pienso, por ejemplo, en un comentario que George Bernard Shaw hizo una vez, en el cual criticaba a Jesús. Él no era cristiano, y Shaw dijo de Jesús, cuando criticó su comportamiento, él dijo, había momentos en que Jesús no se comportaba como cristiano. Y yo pensé que era algo irónico que cuando George Bernard Shaw quiso criticar a Jesús, no se le ocurrió otra pauta moral más elevada para criticarlo que la conducta de Jesús mismo. Como inflamaba las pasiones del pueblo por él o en su contra. Me gustaría leerles un pasaje del Evangelio de San Marcos que considero empieza a tratar esta cuestión en particular. 4º capítulo del Evangelio de San Marcos, empezando por el versículo 35. Leemos esto. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Se imaginan la escena? Esto tuvo lugar en el mar de Galilea, y debo decirles que es un fenómeno topográfico bastante especial en Palestina, por el túnel